iniciar esta grata sesión de encuentro de una muy respetable institución valenciana de amplia historia, la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, que hace pocos años ha cumplido sus 250 años de existencia, y el Departamento de Composición. Tenemos ya una asistencia significativa de 62 personas. Vamos a tratar, dentro de las pequeñas dificultades técnicas que ofrece este sistema Teams para evitar los riesgos de la pandemia, vamos a procurar desarrollarlo felizmente. Para ello voy a dar la palabra brevemente a Lidia García, la profesora del Departamento de Composición, para que nos dé unas orientaciones técnicas de cómo va a ser el desarrollo de la misma y cómo formular en su momento pues la presencia a través de la petición de palabra, etcétera. Entonces, doy la palabra para la orientación técnica a la profesora García. Sí, hola, buenas tardes. Nada, simplemente decir que para la segunda parte de la sesión, que va a ser la mesa redonda, donde tenemos la opción de intervenir, vamos a usar la herramienta de levantar la mano. Entonces levantaremos la mano y ya el moderador irá dando el turno de palabra a medida que se vayan levantando las manos. Una vez que hemos intervenido, bajamos la mano para que no se cree confusión. Como tenemos la cámara y el micro apagado, lo vamos a mantener así hasta que se nos dé el turno de palabra. Cuando se nos da el turno de palabra, encendemos la cámara y el micro, y cuando terminamos la intervención volvemos a apagar la cámara y el micro para la siguiente intervención. Y es simplemente esto. Yo ahora mismo veo que Juan María Songel está con la cámara encendida, pero no lo veo. Entonces es la única persona ahora mismo que no sé si está escuchando estas aclaraciones. Si no, luego le volvemos a decir. Ahora, ya está, de acuerdo, pues ya está. Estamos todos ya, solo tengo la cámara encendida yo, ¿vale? Ahora voy a dar la palabra a Álvaro, que es el que va a estar de moderador, ¿verdad, Javier? No, vamos, la mesa redonda ya cojo yo la conducción de arranque. Vale, perfecto, pues yo ya cierro. La mesa redonda la moderará Álvaro, pero ahora tenemos que dar la palabra, y es muy grato para mí, yo creo que para todos, dar la palabra al presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, don Manuel Muñoz, para que nos dé una salutación inicial. Manuel, si quieres conectarte, pantalla y micro. Hola, buenas tardes. La verdad es que para mí y para la Academia es una gran satisfacción poder participar de una manera integrada con la Escuela Superior de Arquitectura y especialmente con el Departamento de Composición Arquitectónica, y reconstruir y revivir las jornadas sobre el arquitecto y su formación y la ciudad que hicimos en su día. Nosotros en la Academia, que consideramos y esperamos que consideréis como vuestra propia casa, en realidad somos conscientes de que formamos parte de un tronco común y que hasta mediados del siglo XIX, como todos sabemos, pues éramos todo un conjunto de enseñanza, de esfuerzo y de desarrollo intelectual en torno a la arquitectura. Ahora, afortunadamente, tenemos la oportunidad de reencontrarnos, y para nosotros colaborar con vosotros es una gran satisfacción. Nosotros tenemos una sección de arquitectura muy viva, muy dinámica, muy activa, como sabéis, y en la que forma parte pues vuestro propio cuerpo, es decir, los arquitectos. Y este primer intento, esta primera gestión, que no es tal, sino que ya es una realización, nos gustaría poderla prolongar en el tiempo, de tal manera que periódicamente pudiéramos organizar unas jornadas conjuntas que pudieran concretarse en proyectos como este, que luego servirán de referencia, de discusión y de debate en torno a estas cuestiones.
Precisamente ahora que está en marcha la Ley Estatal de Arquitectura y Calidad del Entorno Construido, pues todo esto que hemos ido configurando con motivo del 250 aniversario que por vuestra amabilidad se ha puesto en marcha, pues puede servir también de elemento de reflexión. Por mi parte, en nombre de la Academia, daros las gracias, deciros que estamos con los brazos abiertos y que aquella es la casa de la arquitectura. Por lo tanto, os esperamos para cuantas iniciativas queráis. Aquello es vuestra propia casa. Muchas gracias. Aquí estoy. Muchas gracias, Manuel. Te agradecemos tus palabras y tu presencia. Ahora brevemente hablo yo en calidad de director del Departamento de Composición Arquitectónica. Muy brevemente, antes de empezar el meollo, digamos, de la presentación del libro, que es la mesa redonda con participaciones de los que han escrito en ella. Bien, yo como director del departamento expreso, como hago en el prólogo del libro, esta satisfacción por el honor de colaborar con esta insigne institución ya centenaria, ¿no? La Real Academia. El fondo de la cuestión para todos los asistentes, como bien ha dicho Manuel, es unas jornadas que crearon unas ponencias que luego se han convertido en un libro. Son ponencias que se han ido meditando por los propios ponentes, trasladando sus contenidos a la forma del libro. Y sobre esas ponencias ha habido luego unas contribuciones también de otros compañeros de la universidad. El objetivo es que, y por ser breve, estamos en unas circunstancias en que la cultura en general y la cultura arquitectónica está un poco arrinconada, cuando los retos culturales de crear buena arquitectura, de crear buena ciudad, son muy necesarios. Entonces necesitamos los organismos que nos movemos en el ámbito de la reflexión cultural de la arquitectura y la ciudad, sumar fuerzas. Y el sumar fuerzas siempre se hace a través del diálogo solvente, la cordialidad, el encuentro, la reflexión conjunta. Y por ahí podemos empezar a hacer una contribución que pueda ser significativa para la comunidad valenciana y en general para la sociedad también global. Por eso utilizamos mecanismos como el libro que ahora estamos presentando, y mecanismos incluso digitales de presentación como que luego sirva para trasladar nuestros mensajes y nuestros intercambios pues a mucha más gente. Bueno, ese es el objetivo y yo recojo con afecto y con gusto esta invitación que nos hace Manuel a seguir haciendo jornadas de este tipo sobre temas candentes, en que desde la universidad y la academia podamos enriquecer el debate y la reflexión contemporánea para una utilidad práctica. No se trata tan solo de erudiciones o cosas interesantes, sino poder incidir en la mejora de nuestras ciudades valencianas y ciudades en general de la sociedad contemporánea. Bueno, el libro se articula sobre todo en dos temas centrales, que es la formación del arquitecto y el arquitecto y la ciudad, y sobre eso, pues ahora tendremos en la mesa redonda una mayor especificación para pasar luego a un coloquio sobre estos contenidos. No podemos tener de momento, por problemas técnicos, la presencia del editor, que es la Editorial General Ediciones de Arquitectura, que ha hecho un bello libro asequible y accesible económicamente. Bueno, pues sin más, yo paso la palabra ya al académico, doctor arquitecto, buen amigo Álvaro Gómez Ferrer, que va a realizar ya la moderación de lo que nos queda de los ponentes de la mesa redonda y luego del coloquio, en que daremos turno a que cualquier persona asistente pues pueda formular alguna pregunta, alguna reflexión. Muchas gracias de nuevo a todos, muchas gracias a la academia, a los asistentes, alumnos, compañeros, académicos, hemos podido, a pesar de las dificultades,
reunir en este momento 81 personas, que demuestra el interés. Muy bien, Javier, muchas gracias. Las últimas palabras, la verdad es que no las he escuchado, no sé si se ha cortado instantes antes. Se ha cortado, perdonar, pero te estaba dando sin más la palabra a ti, agradeciendo. Pero lo he entendido muy bien, he entendido ese silencio que estaba llegando para dar entrada. Bueno, sencillamente recordar a los ponentes que tienen un orden establecido, empezando por Fernando Vegas y acabando con Carmen Jordá, entre medio Alberto Peñín y Francisco Taberner, para exponer brevemente, 5 minutos más o menos, lo que ellos han escrito, han trabajado. Yo, como miembro de la Academia, vicepresidente de la misma, pues tuve el gusto y el honor también de trabajar con mi amigo Javier Poyatos para pergeñar este curso, vamos a llamarlo un curso, pequeño curso, pero que cubría 2 aspectos, me parece, muy fundamentales para los arquitectos, que era su enseñanza y su aplicación en la ciudad. Entonces, sin más, le doy la palabra a Fernando Vegas para que pueda resumir o decir lo que le parezca, tenga bien de su trabajo cuando participó en aquel coloquio o pequeño congreso hace ya casi 2 años, o 1 año y medio largo. Así que, Fernando, por favor, tienes la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se me ve bien? Sí, sí. Ah, vale, correcto. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias por la invitación de entonces y gracias por la invitación de ahora. Me han dicho que sea breve, pues yo voy a contar unas pinceladas de lo que en un principio presentamos Camila y yo en las jornadas y se refleja en el libro, en torno a la bóveda tabicada desde la creación de la Academia hasta el siglo XXI como hito y referencia en la ciudad. La verdad es que la Academia irrumpe en el siglo XVIII, podemos decir para bien y para mal. Para bien y para mal transforma la ciudad de Valencia. ¿Por qué? Y esto pareciera un poco polémico. Para bien porque la ciudad adquiere paulatinamente un orden, un concierto, un porte, una prestancia. Para mal porque por el camino debe renunciar al carácter romántico, pintoresco, vernáculo de la edificación y el urbanismo medievales. Se debe considerar que, salvo contados episodios, el siglo XVII había pasado sin pena ni gloria la ciudad, porque al final es un siglo de una profunda crisis económica. Incluso la primera mitad del siglo XVIII también, salvo contadas excepciones, pues había tenido también poca incidencia en la construcción por la guerra de sucesión y las consecuencias posteriores. Es decir, que la estructura de la ciudad y de la edificación eran todavía en gran parte medievales cuando nace la Academia, ¿no? No así a nivel intelectual, como dice Francisco Taberner en su texto, pues existieron otros movimientos y academias previos, como por ejemplo el grupo de los novatores o la figura del padre Tosca, que anunciaron o preanunciaron lo que iba a venir. En el ámbito de la arquitectura y en concreto en el diseño y construcción de bóvedas, se puede afirmar que había 2 líneas de formación en el siglo XVIII. Una era la formación empírica de los maestros alarifes, ligada al oficio, a la experiencia, a la tradición, donde hay, por cierto, muchos frailes también, como fray Alberto Pina, fraile Coulí, fray Francisco Miguel Marí, fray Manuel Sanauja, fray Domingo de Petrés, que hicieron algunos de ellos las Américas. De hecho, hay que tener en cuenta que un siglo antes otro fraile distinguido había hecho lo que se podría considerar el primer tratado de construcción de la ciudad, de España, ¿no? Y por otro lado estaría la otra línea, la formación intelectual de arquitectos ligados a la academia, como Felipe Rubio o Antonio Gilabert o Vicente Gascó, o también frailes como fray Josep Ortiz Sanz, que fue traductor de una versión de Vitruvio, ¿no?
En este panorama, un poco con esta dicotomía, es muy importante la entrada, por ejemplo, en la academia, de figuras que hacen de puente entre esos dos mundos, el mundo del conocimiento empírico y el mundo del conocimiento intelectual, como es el caso del maestro alarife Juan José Nadal, que entra en la Academia de San Fernando en Madrid, pero cuyo ascendente se refleja sobre todo en Valencia, a través del propio templo de San Jaime de Villarreal, en la provincia de Castellón, y también de sus discípulos y seguidores que tuvo en los dos bandos, tanto entre los maestros alarifes como entre los arquitectos académicos. Nadal pertenecía a una saga de constructores que se remonta hasta el siglo XVI, al menos, y fue un maestro absoluto en el diseño y construcción de las iglesias salón, tan en boga en aquel momento, en la época, por lo menos en Aragón, y en el empleo de la bóveda tabicada o de otros recursos constructivos, como pueden ser los hormigones de cal en caliente o el uso de la pasta de yeso. De hecho, podríamos decir que el mejor Gilabert, el que diseña la cúpula de las escuelas pías, por ejemplo, parte de la visura que realiza el propio Gilabert del templo de San Jaime de Villarreal a la muerte de Nadal. Y otros ilustres académicos, como el probable sobrino de Gilabert, eso es lo que dice al menos Juan Manuel Bonet, que sería Manuel Fornesi y Gurrea, también conocido por la atención dada a la bóveda tabicada en su tratado de construcción ya en el siglo XIX. Otros académicos como Josep Ortiz Sanz, que era seguramente mejor latinista que experimentado arquitecto, siguieron teniendo problemas para traducir las partes más técnicas del Vitruvio, como la diferencia entre la cal para enlucir o la cal para obrar, que también dominaba Nadal, como hemos demostrado en un escrito reciente. Nadal, además, no solo tiene importancia en sí mismo por su obra, sino también por ser el tatarabuelo inspirador de la obra de Rafael Guastavino Moreno. Rafael Guastavino coge el relevo de la tradición familiar, de la tradición local, y con el concurso del empleo primero del cemento natural y muy poco después, pero enseguida, del mortero de cemento Portland, y con el concurso también de los tirantes de metálicos, convierte a la bóveda tabicada en un instrumento fundamental para el diseño y la conformación de la ciudad, en edificios de vivienda, de ensanche, en fábricas industriales, en teatros, como pasa en Barcelona, y una vez emigrado a Estados Unidos, en multitud de nuevas tipologías de edificios e infraestructuras, como estaciones de tren, ayuntamientos, bibliotecas, piscinas, templos, puentes, hospitales, bancos, etc., ¿no? Guastavino tuvo una relación indirecta con las academias en Valencia, donde probablemente trabajó con un arquitecto académico que todavía no hemos podido identificar, y en Barcelona, donde estudió en la Escuela de la Lonja, en inmediata cercanía con la Academia de Sant Jordi. Además, fue el diseñador del edificio de exposición de Bellas Artes de Barcelona, edificio ya desaparecido, y participó en varias de sus exposiciones con sus obras arquitectónicas, ¿no? Afirmar además que Guastavino posee una influencia fundamental para el nacimiento y el desarrollo del modernismo en Barcelona, y llega a perfilar en gran parte o en una parte importante el concepto de espacio público americano, sobre todo en la costa este, no es ninguna exageración, está demostrado, y digamos, es una figura que todavía conviene reivindicar, porque detrás de su arquitectura quizá menos afectada de decoración, digamos, y más ligada en el hecho de la construcción, se ha perdido un poco esa importancia que tuvo como con el relevo que pasó a otros arquitectos modernistas catalanes, o lo que sucedió también en Estados Unidos, donde prácticamente 1000 edificios públicos, casi todos ellos, y su presencia en la ciudad realmente dejan una huella importante en lo que es el espacio público americano. A partir de allí, la historia de la bóveda tabicada toma su curso y desarrolla una rica historia, no solo en el modernismo catalán y valenciano, sino también en el movimiento moderno, y de ello hablamos en el texto, pues con su empleo, por ejemplo, por Le Corbusier, pero no solo, también Sert, otros arquitectos, Eladio Dieste, las escuelas de arte de Cuba, y ha recuperado también su fuerza con el advenimiento del siglo XXI, gracias a sus virtudes ecológicas, a su economía y a su resistencia.
Y bueno, aquí dejo mi intervención y paso al siguiente y estoy abierto a cualquier pregunta o comentario durante el debate. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Ha sido un resumen magnífico del texto y de la exposición que hiciste en su día sobre las bóvedas. Me ha parecido perfecto, y para los alumnos que nos escuchan, pues supongo que un estímulo de bucear y profundizar sobre este aspecto constructivo tan importante. Le doy la palabra ahora a Alberto Peñín, que nos va a hablar sobre las bóvedas, sobre los espacios públicos y los arquitectos, sobre las plazas de Valencia en particular. Alberto, adelante. ¿Se me ve? Sí, Alberto. ¿Se ve? Se ve correcto y sí, te oímos. Vale. Bueno, yo, el que no me veo soy yo, pero bueno, muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos y quiero dar las gracias a la escuela por esta oportunidad. Yo vuelvo a mi casa, ahí he estado más de 20 años dando clases y realmente me produce una sensación juvenil el volver a participar en cualquier cosa que tenga que ver con mi escuela, ¿no? La ponencia que desarrollé yo durante las jornadas estas vinculadas a la formación del arquitecto, no podía olvidar una vertiente, si no desconocida, sí poco tratada, que es la participación en la generación del espacio público de la ciudad. La ciudad durante demasiado tiempo se ha considerado exclusivamente como un conjunto de edificaciones que permitían mediante unos viales el acceso a las mismas y excepcionalmente con la disposición de alguna plaza para representaciones o incluso para agrupaciones a la defensa de un recinto amurallado que les dio forma final a la ciudad. La aparición o la nueva cultura urbana que representa la burguesía rompe primero las murallas, abre la ciudad y genera una necesidad o de alguna otra forma una demostración de que el espacio público es vital para la conformación de esta ciudad. No solo la arquitectura como espacio cerrado con su propio interior y sus propios recursos, que evidentemente tiene y ha tenido. Y esta parte exterior, que es la que digo yo que ha sido poco tratada, recuerdo que incluso en la Edad Media se hablaba de Valencia como calles tortuosas y estrechas edificadas por los moros a su costumbre, que se trataba por tanto de espacios casi residuales. El 19 trae consigo, 18 y 19 trae consigo la reivindicación de estos espacios públicos y justo a principios del 2000 se produce una eclosión generalizada de tratadistas, expertos y arquitectos, concretamente desde Solá Morales, Richard Rogers, Jan Gehl, Jordi Borja, Josep Oliva, Antonio Font, etcétera, muy vinculados además en España a la Escuela de Barcelona, en la cual la idea del espacio público gana enteros como cualificador de la ciudad. Es decir, es el espacio de afirmación colectiva y simbólico de la ciudad. Y en esta conformación, si el arquitecto no es protagonista, que no tiene por qué serlo, sí que siempre ha acompañado la generación de estos espacios públicos, estos espacios de integración y este intento de que estos espacios se liberen de la carga exclusivamente funcional que tuvieron desde un principio como lugar de paso
y se transformen en lugar de encuentro y lugar de integración social. Esta vertiente es la que a mí me interesa más, es la que quiero resaltar y a la que he dedicado últimamente bastantes estudios sobre el particular, y aquí hice una referencia concreta y formal sobre lo que en la ciudad de Valencia estamos teniendo de esta arquitectura exterior. En principio, pienso decir que no está mal la definición que algunos miembros del gobierno municipal han planteado de Valencia como ciudad de plazas. Tampoco está mal decir que no hemos sido afortunados con ellas. Tampoco está mal apuntar que hacer grandes plazas nos ha salido bastante mal, digámoslo con todos los respetos a quienes las promocionaron. También quiero decir que somos un pueblo de calle, un pueblo amable, de fervor personal, en el cual la búsqueda de un lugar de encuentro en múltiples terrazas, esquinas y chaflanes ha sido el recurso de la escenografía urbana más inmediata. Con esta idea, el repaso que hago en el texto a las plazas de Valencia, hago una pequeña reseña de las plazas más significativas: la Plaza de la Virgen, la Plaza de la Reina, la Plaza Redonda, la Plaza del Ayuntamiento, la Plaza de la Ciudad de Brujas, la Plaza de San Agustín, y de esas placitas encontradas en los intersticios, bien de derribos o esponjamientos, o bien de oportunidades nacidas de antiguos edificios desamortizados, que son desde Nápoles y Sicilia, Doctor Collado, Patriarca, El Pilar, La Almoina, Junio Bruto, etcétera, etcétera. Y en todos ellos los arquitectos hemos intervenido, en todos ellos tenemos trabajos profesionales de interés, bien directamente, bien a través de otra fórmula que en la que curiosamente hemos creído y seguimos creyendo, que son los concursos, y bien mediante actuaciones, informes, publicaciones y conferencias, de los cuales doy una reseña, pero quiero detener aquí para terminar con mis 5 minutos y dar opción posteriormente al que lo desea a mayor detalle en lo que aquí he comentado. Gracias. Muy bien, Alberto, muchas gracias por este resumen tan exacto sobre el tema que trataste de las plazas, tema fundamental en cualquier historia de la ciudad y que nos compete a nosotros en particular, porque la ciudad la vivimos, la paseamos, la disfrutamos y la necesitamos también en esos espacios de convivencia, espacios, por desgracia, hoy prácticamente medio vacíos por la pandemia, pero que, bueno, algún día se volverán a llenar. Pues gracias también por el tiempo reducido, y paso la palabra a Francisco Taberner para que nos hable de lo que él trató: formación académica y evolución formal. Por favor, Paco, adelante. Bueno, pues, buenas tardes. Yo no sabía muy bien si ponerle un título más actualizado, que sería Cuando no existía la Bauhaus, que es otro procedimiento u otro tema que en realidad lo que traté en su momento de poner de manifiesto era la relación entre la formación académica y la evolución formal. Esa búsqueda de la evolución formal, que por supuesto está apoyada por los numerosos arquitectos que han ido funcionando desde la academia, es la que deja huella, y bueno, pues los que acudisteis a la conferencia veríais una serie de ejemplos que son la consecuencia de esa evolución. Realmente hay un vacío o un largo paréntesis
entre Vitruvio y la Academia. Parece que sea la continuación una cosa de otra, pero realmente pasaron muchos siglos y aunque Vitruvio en su tratado pues ya dice las grandes cualidades que tiene que ser que tiene que tener el arquitecto, ¿no? Que sea instruido, que dibuje bien, competente en geografía, Ahora oigo. Filósofo, Iván, ¿cómo va eso? Y lo que no había era un sitio en el que se enseñasen esas cualidades, o esas habilidades. Y bueno, pues pasan una serie de siglos con una serie de formas de hacer, que con el tiempo pues se le llamará estilos, y llegamos al momento actual. Bueno, pues en este momento actual sí que hay una huella importante de la academia que se inicia como una especie de poder jurídico, que es el brazo real, no necesariamente artístico, pero que va evolucionando, que adquiere con el tiempo una normativa que le lleva a aprobar o no los proyectos y esos proyectos dejan un pozo en el que se van a ir inspirando los que hacen arquitectura en aquellos momentos. Bueno, pues yo quería hablar quizá de un par de ejemplos, ejemplos que han llegado a nuestros días y que seguramente son bastante desconocidos. Uno de ellos, quizá el más conocido, pues es la Plaza Redonda, a la que ha hecho referencia Alberto, pues que ya es un proyecto académico tardío de Salvador Escrig, pero que es una inteligente adaptación de unas traseras desafortunadas a las que se les va a dar una unidad compositiva y que, bueno, algunos hemos tenido la suerte de ver la plaza despejada de cualquier aditamento. El propio Tito Llopis, autor del proyecto, pues reconocía cuando la vio, la vimos juntos, que habría estado muy bien dejarla absolutamente vacía, pero bueno, las cuestiones administrativas pues van por su lado. Y otro ejemplo, quizá mucho menos conocido, pues es de 1806, de Cristóbal Sales, en el que plantea un trazado uniforme de una calle. Es decir, no solamente es una calle absolutamente rectilínea, que ya en mayor o menor medida, pues planes de alineación de calles se van produciendo bastante desde el siglo XVIII, sino que es un proyecto con fachadas. Todos los edificios son iguales, con una repetición modular, prácticamente desaparecidos casi todos ellos, algunos demolidos y otros afortunadamente con el tiempo pues han vuelto a salir a la luz, y si hoy pasáis por la calle San Fernando pues podréis ver pues 8 o 10 edificios que conservan su trazado original. Y bueno, y no quería entreteneros más. Conscientemente en mi texto hay una bibliografía pues extensa de casi medio centenar de artículos o libros en torno al tema académico, y casi lo que me sorprende que esta brillante idea de haber tenido esta reunión y esta colaboración, pues no me explico cómo no se nos había ocurrido antes. O sea, muchas gracias a todos por vuestra atención, y lo que queráis consultar o que se aclare, pues en el debate estoy a vuestra disposición. Muy bien, Paco. Muy bien, Paco. Muchas gracias por esta intervención, y efectivamente me hace pensar los que llevamos muchos años en la academia, cómo no se nos había ocurrido antes. Efectivamente, la academia yo creo que en estos momentos está tratando de tener convenios, contactos, aportaciones con distintas entidades. Especialmente nos interesa
aquellas de nuestra profesión como arquitectos, tanto el Colegio de Arquitectos como la Escuela de Arquitectura. Ha sido muy bienvenida a esta cita que hicimos Poyatos y yo en su día, y que esperamos que pueda proseguir con otros temas que nos interesan a unos y a otros. Le doy la palabra ahora a Carmen Jordá, que nos va a hablar sobre la arquitectura moderna y en Valencia fundamentalmente, y espero que nos pueda también dar el movimiento moderno, presentarlo y ver que tuvo también su importancia en nuestra ciudad. Adelante, Carmen. Gracias. ¿Se me oye, no? Sí, sí, Carmen, se oye. Sí, vale. Buenas tardes. En principio, gracias por esta invitación y por, desde luego, esta sesión tan oportuna, conjunta, entre Real Academia de Bellas Artes y la Escuela de Arquitectura a través de nuestro Departamento de Composición Arquitectónica. Presentamos el libro, es la ocasión, digamos, de reunirnos hoy, pues porque ayer mismo se nos entregó el libro y el tema, como se ha dicho, que planteo, va en torno al movimiento moderno, pero también a la necesidad de patrimonio, de proteger, ¿no? De concepto de patrimonio moderno que se arraigue y que finalmente, bueno, quede convenientemente protegido. Esta intervención mía, digamos que es resultado de dos circunstancias. Una, como profesora de la arquitectura moderna y contemporánea en la escuela, pues siempre he procurado, y voy a hablar ahora en plural, siempre hemos procurado incluir ese apartado de la arquitectura del movimiento moderno, que es un tema central en nuestro programa, pues que tenga, digamos, sus aplicaciones en nuestro territorio, fundamentalmente en la ciudad de Valencia, y por ello siempre hemos planteado dos tipos de práctica obligatoria. Una que es un recorrido que hacemos por el eje de Blasco Ibáñez y Primado Reig, donde se puede comprobar que no solamente se trata de edificios, sino que se trata también de nuevos conceptos urbanos, de lo que se llamaba la edificación abierta y la importancia de anteponer jardines a las construcciones. Incluso en edificios que parece que no son propicios para ello, y justo en este eje tan verde, ¿no? tan generoso, con su bulevar central de 50 metros y una avenida de ancho de 100 metros, pues incluso el edificio, por ejemplo, de Miguel Colomina de la Confederación Hidrográfica del Júcar, pues antepone también estos jardines delante, aunque tiene poca profundidad, delante de su edificio. Es decir, que no solamente se trata de apreciar y valorar con los alumnos, claro, con este recorrido, el tema de la arquitectura propiamente dicha, sino también esos nuevos conceptos urbanos que van transformando también la ciudad. Esa era, digamos, una parte de la oportunidad de elegir yo este tema, pero la otra parte era mi vínculo con Docomomo desde el año 94-95, que esto Alberto Peñín recordará perfectamente. Yo en principio entré con la Dirección General de Arquitectura de la Consellería de Obras Públicas y Urbanismo, que entonces se llamaba así, y que luego, con la entrada de Alberto Peñín como decano, el colegio ya también se vinculó a esta organización de Docomomo Ibérico. Por lo tanto, era materia, digamos, de mi trabajo continuo el asistir y preparar todos los catálogos que se han hecho desde entonces. En primer lugar era uno general, que nuestra incorporación era tardía y por lo tanto tenemos poca representación en ese primer catálogo, pero ya después, como de pleno derecho, aparecieron el de la industria, la arquitectura de la industria, después la arquitectura de la vivienda, donde estamos magníficamente representados, es decir, nuestra comunidad valenciana es la comunidad autónoma que tiene más presencia en ese catálogo, en ese registro Docomomo Ibérico dedicado a la vivienda, y después han aparecido otros dos registros o catálogos, que es equipamientos 1, equipamientos 2, según se refiriera pues, a unas tipologías u a otras.
Y recientemente, el año pasado, apareció la última publicación y ahí precisamente en este libro se me había a mí encargado el ensayo de la protección del patrimonio moderno en España. Esto fue en el año 15 cuando se me hace el encargo, cuando a lo largo de ese año tuve que preparar este tema y por tanto tuve que hacer el recorrido por diferentes comunidades autónomas y con el lamento que hice entonces y que puedo hacer ahora es que de todo el recorrido, bueno, pues imaginaron las figuras que se planteaban eran más o menos comunes, los BICs, los bienes de relevancia local, etcétera, es decir, con una diversidad relativa y todo partiendo siempre de la Ley de Patrimonio Histórico Español, que fue del año 1985. A partir de ahí ya se delegó en todas las comunidades autónomas, con la triste circunstancia de que nosotros, junto a Galicia, éramos los que teníamos menos protección, menos figuras y menos protección real en las arquitecturas del movimiento moderno. Bueno, por lo menos teníamos esta pareja, ¿no? Era Galicia. Pero lamentablemente y para ellos gozosamente, al poco tiempo, la Real Academia de Galicia decidió adoptar el catálogo que había elaborado de Movimiento Moderno la organización Docomomo Ibérico, y os voy a leer una frase que aparece en el libro y que es la consecuencia, digamos, de ese trabajo, y digo: si se llevara a cabo una tarea comparativa a través de diferentes territorios, comprobaríamos que el resultado es diverso, con áreas bien protegidas y otras abandonadas. Lamentablemente, la Comunidad Valenciana aparece situada en las peores circunstancias, aunque Galicia reflejaba una realidad parecida hasta 2015, cuando se presentó un acuerdo entre la Xunta Galega y la Academia Galega de Belas Artes para asumir la catalogación y consiguiente protección de las 13 obras seleccionadas por Docomomo Ibérico, de las cuales 8 estaban sin ningún tipo de acción cautelar para su preservación, aunque otras ya tenían un nivel de protección integral. El estimulante acuerdo impulsado por la Academia Galega de Belas Artes podría servirnos de inspiración para revertir nuestra falta de apoyo institucional, por ejemplo, a obras tan significativas. Ahí cito la Universidad Laboral de Cheste, que es el caso, digamos, más fragante, ¿no? Pero en definitiva, que en el año 15 yo me lamentaba en este recorrido, en este artículo, en este ensayo largo que presenté en Docomomo y que está publicado, está publicado de una manera, yo me quejaba un poco tardía, porque el libro aparece el año pasado, en el año 19, no el 20, el 19-20 apareció, ¿no?, el libro. Yo me quejaba de que mi ensayo no tenía una vigencia intemporal, sino que podía tener obsolescencia, ¿no? En definitiva, que lamentablemente nosotros estábamos en aquella situación que yo me quejo, pero afortunadamente ahora yo he tenido noticia muy recientemente a través de Alberto Peñín de que la Academia ha emitido un informe que ha redactado este compañero nuestro y que, bueno, es imponente, digamos, en su extensión, en su profundidad, etcétera. Está aprobado por la Academia, pero según me consta, ha sido elevado a las autoridades correspondientes. Es decir, que la situación, confiemos todos en que va a mejorar en poco tiempo, pero las recientes noticias no van en esa dirección, como sabéis. Es decir, en la Escuela de Agrícolas, con esa denominación antes tenía, lo que es ahora forma parte de las facultades de Blasco Ibáñez, cuyo autor Moreno Barberá, bueno, pues recientemente ha tenido una demolición bastante conflictiva con mucho reflejo en prensa, etcétera. Es decir, que lamentablemente el tema sigue de actualidad en el aspecto más negativo. Pero también, cuando yo me refería antes que como profesora de la escuela, que siempre en esta materia, siempre hemos procurado esas dos prácticas obligatorias, una que era el recorrido de Blasco Ibáñez con los alumnos, una práctica que luego tenían ellos que hacer una reseña y que tienen que hacer una reseña. La otra práctica obligatoria era un viaje que organizábamos a la Universidad Laboral de Cheste. Es decir,
que consideramos que la formación en movimiento moderno para los alumnos de arquitectura es fundamental, son nuestras raíces, pero no tenemos una idea, digamos, de un movimiento moderno congelado, sino que algo que es un patrimonio que pretendemos que sea vivo, que sean nuestras raíces, pero que tenemos que, por todos los medios, intentar que la sociedad lo valore como tal, como patrimonio, porque ya sabemos, es decir, algo que no se valora por una sociedad no se protege, o se descuida o se abandona. En definitiva, después yo lo que hacía era, para ejemplarizar el valor de esta arquitectura, bueno, pues hacía un recorrido también por las obras no de la comunidad, en este caso cuando se me pedía a mí mi participación en estas jornadas de academia escuela, pues pensé que era el tema, digamos, oportuno, porque también como la formación de arquitecto consideraba necesaria esta parte, bueno, pues me centraba naturalmente en la ciudad de Valencia porque es amplísimo el tema. Tenemos ya una catalogación de muchos edificios a lo largo de la comunidad, y para ejemplarizar dentro también de esa diversidad, que no es algo, no solamente que no entendemos como algo congelado en el tiempo, sino que mostramos también la diversidad que presenta este movimiento moderno. Entonces, para ello yo me baso en mi texto en dos tipologías: la tipología residencial, también procurando ahí diversidad, que la comentaré, y después centrándome en el terreno de los equipamientos, para digamos, hacer un muestreo, ¿no?, de esa diversidad, empezando por la Finca Roja, que todos sabemos que tiene una dependencia fuerte y apreciable, ¿no?, con los holandeses, con la escuela Vendingen, y después pasábamos, digamos, a lo que se considera más movimiento moderno, ortodoxo, podemos considerar así, ¿no?, pero buscando, por ejemplo, la figura de Albert, pues un ejemplo significativo, pero también buscando en esa diversidad que no haya solamente cambio cronológico, cambio también de imagen, cambio de técnicas, y en ese sentido, por ejemplo, Gorlick nos aparece como un personaje muy hábil componiendo, y el ejemplo que me gusta entresacar para valorar esta característica, pues es el edificio que está en Gran Vía Germanía, Gran Vía Marqués del Turia, en la esquina con Ruzafa y con General San Martín. Si se observa con detenimiento este edificio, se ve esa habilidad compositiva, esa diversidad también en la imagen que Gorlick finalmente procura para este edificio. Y dentro de esa diversidad no podía faltar también los cambios constructivos o la diversidad, digamos, técnica, y en ese sentido pues me veía oportuno citar el grupo del Perellonet, el grupo de la barriada de pescadores, con esa extraña para muchos, ¿no?, solución formal con sus arcos parabólicos, y que sin embargo no es tan extraño porque tiene una deuda importante con una patente, entonces era británica, pensada para soluciones de emergencia, soluciones de hormigón, y en el fondo lo que trata también es de recuperar o de inspirarse en lo que fueron los célebres hangares de Orly de Freycinet, donde mostró al mundo la importancia, digamos, del arco parabólico, de la pertinencia para las soluciones estructurales, es decir, que como la estructura puede tener unas soluciones óptimas, cuidando, por ejemplo, la forma que un material como el hormigón puede procurar. Es decir, un edificio distinto, una arquitectura distinta dentro de esa diversidad, y después también, como no podía faltar, Santa María Micaela, que para nosotros quizás sea la obra paradigmática que tiene más proyección en el exterior y más aprecio en el exterior, y que poco a poco va calando en la sociedad. Por lo menos sí que ha calado ya, digamos, en el sector de prensa, de los medios de comunicación, que es tan importante para proteger y para divulgar el valor de esta arquitectura. Y después pasaríamos, digamos, a otro conjunto que también cuida los espacios interiores, los espacios públicos y comunitarios, que es el grupo denominado entonces Antonio Rueda, y que ahora recientemente ha cambiado de denominación, pero que tengo que confesar que todavía no me lo sé.
pero vamos, si decimos el grupo Antonio Rueda, todos sabemos a qué nos referimos. Este es un ejemplo también magnífico que recoge también influencias ya no exteriores, sino de los ya nacionales, ¿no? Ya cuando la arquitectura nacional tenía también una proyección exterior considerable, con las trienales de Milán, por ejemplo, y en este caso, bueno, los poblados dirigidos, por una parte, y también las aportaciones que vienen ya directamente de Cataluña. Y hablando de la influencia que viene de Cataluña, pues no podía faltar tampoco la obra de Emilio Jiménez en Artes Gráficas, donde se ve claramente su pozo, es decir, el pozo de Coder y su tiempo de trabajo como colaborador en la oficina de Coder. Después, en los ejemplos de equipamientos, bueno, pues hay uno que también tuvo una proyección exterior importante, incluso que llegó a salir en la revista, entonces la del máximo prestigio francesa, que era l'Architecture de Sudbury, que es el Colegio Guadalaviar, con, bueno, pues no estoy ahora, digamos, ni mucho menos para analizar la arquitectura, pero dentro de esa diversidad también como la dedicación y el esfuerzo y la sensibilidad hacia coordinar diferentes piezas construidas con el espacio colectivo, el espacio abierto, ¿no? Después, en los equipamientos, bueno, ya he mencionado la importancia de Moreno Barberá y del eje de las facultades de Blasco Ibáñez, que nos sitúa en una órbita en Valencia, digamos, ya no solamente nacional, sino también internacional, donde podemos plantearlo como ejercicios de síntesis, porque él tanto recoge la influencia directa de Le Corbusier con los Brise-Soleil, pero también en muchos aspectos también la influencia de Mies van der Rohe. En los edificios dedicados a los departamentos se ve, digamos, esa ascendencia más clara. Ya he citado también el caso del conjunto de la Confederación Hidrográfica del Júcar, de Miguel Colomina, que es una variedad distinta. Aquí podemos apreciar cómo el clasicismo no se ha abandonado en el movimiento moderno, incluso el tema de la sección áurea está presente tanto en el jardín como en el alzado, es decir, que Colomina de alguna manera también estaba reivindicando o estaba acudiendo a ese clasicismo. Después pasábamos a la pureza, donde vuelve a aparecer ese tema de anteponer jardín en la avenida del Cid, ya en la periferia de Valencia. Y por último, también voy a leeros una frase que es corto. Para concluir, conviene reiterar el objetivo de que se considere patrimonio de la arquitectura del movimiento moderno, así como destacar el homenaje que debemos a los arquitectos que trajeron hasta nuestra tierra tan importante legado y que apreciamos como una herencia valiosa. Es obligado el recuerdo a los académicos que tuvieron algún protagonismo: Luis Albert, Joaquín Rieta, Javier Goerlich, Luis Gay, Mauro Lleó, Fernando Martínez García Ordóñez, Antonio Escario, Enrique Viedma, y también a los que sin serlo contribuyeron, sin ser académicos, contribuyeron igualmente con obra en Valencia: Santiago Artal, Miguel Colomina, Emilio Jiménez, Rafael Tamarit, Fernando Moreno Barberá, Vicente Valls, Joaquín García Sanz, Luis Marés, Carlos de Miguel y José Ramón Aspiazu. Es importante asumir la responsabilidad de trasladar a la sociedad la pretensión de que se conozca, se entienda y se valore la aportación histórica de todos otros profesionales, no solo por configurar el paisaje de nuestra ciudad. Para ello es muy necesaria en la actualidad la implicación de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos por su prestigio y el respeto social que infunde su magisterio. Por tanto, nada, es decir, para concluir, que es muy importante que traslademos a la sociedad y, por supuesto, a nuestras autoridades la importancia y el valor de ese patrimonio que son nuestras raíces. Gracias, buenas tardes. Muy bien, Carmen, muchas gracias por esta intervención que nos repasa el movimiento moderno en su presencia en Valencia. Has hecho muy bien de destacar por nombres y apellidos los arquitectos que han traído piezas importantes en su profesión y en su dedicación y han dejado en la ciudad. Es muy importante también
esa reivindicación del papel de la academia, que puede constituir un aliciente y que espoleada quizá por el ejemplo, no digo gallego, porque tú lo has citado, pero la verdad, cuántas veces nos hemos reunido con el Colegio de Arquitectos planteando este problema de la arquitectura del movimiento moderno, como en el tema que has sacado del último informe largo sobre la posibilidad de declaración y mayor protección de muchos edificios del movimiento moderno, pues la verdad nunca hemos hecho referencia a ese tema gallego, aunque podíamos ir un poco en paralelo con la academia de allá, de La Coruña. Bien, antes de empezar el coloquio abierto, yo quisiera preguntar a los otros participantes en el libro, en las sesiones que hubo, Juan y el propio Javier Pollatos, si quieren aportar un pequeño resumen de lo que allí dijeron. Y bueno, y yo al final pues diría también dos palabritas, puesto que también participé en eso como ponente. Así que primeramente, si Juan, Caluc o Javier quieren decir algo, Juan, sí, adelante. ¿Me veis? Sí. Vale. Bueno, en primer lugar, yo quiero felicitarme como miembro de la academia de que se hayan hecho estas reuniones, se hayan hecho estas jornadas, estas primeras jornadas, esperando que se prolonguen, porque creo que es una de las labores fundamentales que yo casi diría que es la única que le queda a la academia, participar precisamente en la reflexión sobre la arquitectura y evidentemente sobre la arquitectura moderna. De los 3 cometidos que tenía la academia inicialmente, como recogía Paco Taberner en su escrito, la docencia de la arquitectura cuando se creó la academia, la docencia de la arquitectura, el control de las obras que se ejecutaban para que se ejecutaran correctamente y el debate teórico. La docencia hace siglos que la perdió, el control lo tiene ahora el colegio y la administración, y casi el único cometido que le queda original es precisamente ese debate sobre la arquitectura. Y a mí eso me parece que es importantísimo, porque ese debate que ya se daba inicialmente, estoy pensando en Ortiz, estoy pensando en Fornés y Gurrea, ese debate me parece que es importantísimo. Y que se establezca precisamente a ese nivel, debate sobre las bases conceptuales de lo que es hoy la arquitectura y, por lo tanto, a partir del contacto con la escuela y a partir del contacto con los colegios, es como habría que fomentar este tipo de actuaciones. Carmen ha apuntado algunas, Alberto Peñín con la iniciativa junto con el colegio, con el Docomomo, etcétera, etcétera, también ha iniciado esa carrera, pero esas tipo de intervenciones tienen que basarse en una base, en un debate, que es estas jornadas precisamente las que pueden permitir ese debate. De ahí que yo me sienta particularmente interesado en que estas jornadas tengan continuidad y se puedan debatir en este foro, academia, universidad, colegio, se pueda debatir sobre la arquitectura moderna como se ha iniciado en esta primera ocasión. Por eso mi intervención era puramente esta. Mi trabajo en aquellas jornadas que ahora estábamos comentando y que ahora está presentando el libro, era una reflexión sobre qué es el arquitecto desde el punto de vista de su vocación y qué es el arquitecto tal como lo ve la sociedad, qué papel tiene. Y ese era un debate muy general, muy amplio, sobre la ética del arquitecto en la vista desde la actualidad. Pues bien, hay muchísimos temas, se han apuntado varios, y creo que estos debates deberían abrirse continuamente y de una manera muy amplia y muy fluida. Ya se han iniciado algunas líneas, se ha comentado también, por ejemplo, el problema sobre la cuestión de agrícolas, de ingenieros agrícolas, el edificio, y deberíamos hacerlo mucho más fluido y mucho más colaborativo. Era simplemente lo que quería compartir con vosotros. Gracias.
Muy bien, muchas gracias, Juan. Entonces, gracias por esta intervención que nos propones continuar con los debates, con la reflexión. Creo que es el papel de la academia. Nosotros tenemos que profundizar mucho. Nos queda mucho trabajo por hacer, pero como lo hemos empezado, pues ya tenemos una vía abierta y pienso que vamos a seguir por ella. Entonces, le doy la palabra a Javier también. Javier Poyatos, venga. Gracias, Álvaro. Muy brevemente y estimulado también por lo que os he escuchado, me vais a permitir un momento de publicidad visual enseñando el libro, que no lo hemos hecho, el bello libro en el que detalladamente están estas contribuciones que los ponentes anteriores han resumido tan hábilmente, ¿no? En pocas palabras, pero vale la pena que podáis leerlo con más tranquilidad, que obviamente estará también en la biblioteca del CIA, de la escuela, en la biblioteca general. Me refiero ya pensando en los bastantes alumnos que nos están siguiendo. Yo recogiendo intervenciones anteriores de Carmen, del propio Juan y muy brevemente, yo quería hacer una reflexión de autoconfianza y autoestímulo en la arquitectura valenciana, de la comunidad valenciana. Hemos visto en las intervenciones anteriores cómo la historia ha dado grandes personajes arquitectónicos y también grandes personajes más próximos, como ha ido enumerando muy bien pues Carmen, y que lo tenéis más en su trabajo. Es decir, hay una memoria histórica y moderna muy valiosa en nuestra ciudad, y a veces lo que nos pasa en Valencia es un cierto encogimiento de ánimo para digamos, estimarnos más. Tenemos una gran cultura arquitectónica, hemos cometido errores, yo creo que ha llegado a un equilibrio muy bonito también Alberto, hablando de las plazas, de los errores, pero también de los aciertos. Y yo quiero poner en valor el valor de nuestra ciudad históricamente, y que sigue, a pesar de esos errores, siendo una ciudad muy atractiva, muy bella. Incluso el clima, la luz, todas estas cosas son únicas, y lo han cantado nuestros poetas, lo han pintado nuestros buenos pintores. Y siempre menciono, para ir acabando, también a Cervantes, cuando en el siglo XVI, después de sus 3 años de cautiverio en Argel, vuelve a España y entra por Denia y luego llega a Valencia, y dice de Valencia que es una de las ciudades más bellas de Europa. Y Cervantes sabía en el siglo XVI de muchas ciudades españolas, se movió mucho por España y luego había estado mucho por Italia y había estado en Lisboa, y quizá, dicen algunos, estuvo en Flandes también. Y habla de Valencia como una de las ciudades más bellas de Europa, esa Valencia del siglo XVI, de nuestro siglo de oro, en tantas cosas. Pues nos toca la gestión de la buena memoria histórica que llega hasta el periodo moderno, como ha dicho muy bien Carmen, y la gestión de la memoria nos debe llevar a gestionar bien nuestro presente y futuro, es decir, que tenemos un compromiso. Lo digo en la línea de orientar nuestras futuras acciones. Y yo aquí, que soy también un ferviente, digamos, modesto discípulo de la buena escuela de Oporto de Fernando Távora, me gusta siempre evocar ese equilibrio que en Oporto, en la escuela de Oporto de Fernando Távora y Siza, etcétera, pues hicieron ese magnífico equilibrio entre la identidad de la arquitectura local portuguesa de Oporto y su apertura al mundo. Creo que podemos llegar a un buen equilibrio en nuestras instituciones. La Escuela de Arquitectura cada vez va a más y tiene, a pesar de las circunstancias COVID, un éxito y una participación de Erasmus en situaciones normales. Tenemos grandes instituciones que nos entroncan con la cultura arquitectónica histórica, como es la academia. Tenemos que unir fuerzas para seguir haciendo de Valencia un gran foco de buena referencia identitaria,
local, pero también de mensajes y de interactuar y enriquecernos con el exterior. Ese equilibrio que a mí siempre me gusta glosar de los grandes arquitectos de la Escuela de Oporto, resaltando especialmente a Álvaro Siza. Bueno, simplemente con ocasión de estos encuentros yo creo que es muy bueno el encuentro humano, la vivencia. Yo hablo de calidad y vivencia del arquitecto, de la arquitectura, pero no quiero hablar de mi artículo. Simplemente la importancia que tiene encontrarnos vitalmente, incluso aunque sea digitalmente, para seguir generando proyectos, y aquí los alumnos tenéis que participar, contribuir, para hacer, digamos, de nuestra unidad territorial, la Comunidad Valenciana, un brillante foco de cultura abierto al mundo e interactuando con él en el campo de la arquitectura y del urbanismo. Simplemente era un pequeño mensaje positivo. Y ya cedo la palabra a quien quiera seguir interviniendo. Muchas gracias a todos de nuevo. Álvaro. A ver si se ve ahora. Álvaro, vale. no sé si me puedes dar un momento la palabra. Sí, pero no te ve, no puedo ahora. ¿No me ves? Sí, vale. Bueno, no te veo, pero... ¿Me veis ahora? Sí. Vale. Bueno, es un inciso solamente. Cuando yo antes, digamos, preocupada para que la duración de mi intervención no fuera excesiva de los 5 minutos, no sé si he dejado en el tintero una cosa muy importante. Cuando he hablado del paralelismo, entonces lamentable, en el año 15, entre Comunidad Valenciana y Galicia, y que afortunadamente para ellos, con la actuación de la Academia Galega, ¿no? Bueno, se solucionó el tema del movimiento moderno. No sé si he llegado a decir que me facilitó Alberto Peñín la semana pasada el imponente informe que ha aprobado la Academia y que el exponente, y claro, eso abre un tiempo nuevo para nosotros, es decir, que es justo lo que yo reclamaba, es decir, que la Academia o las instituciones que tienen peso en la ciudad fueran más ágiles, o sea, más activas o más dinámicas para presentar a las autoridades, que no nos engañemos. Las autoridades son muy reacias porque no se ha llegado a apreciar el movimiento moderno y son reacias porque ven como obstáculos, es decir, que la tarea de proteger solamente se interpreta como obstáculos de intervenir y nada, simplemente era que sepáis que me ha llegado ese informe, que bueno, que me ha parecido soberbio y que me ha parecido estupendo que la Academia lo eleve a las autoridades, como he dicho, y además mi felicitación más entusiasta a nuestro querido compañero Alberto Peñín, que una vez más, bueno, pues ha dado en diana. Sí, bien. Bueno, yo te podía puntualizar que efectivamente este ha sido el segundo de los trabajos, pero súper importante este último, que ha realizado la Academia un poco en esta línea que tú has dicho, pero la anterior fue la presentación del listado de todas las obras que estaban contenidas en los catálogos del Docomomo, viendo qué edificios y del inventario que había hecho el Ministerio de Educación, vamos, el centro que se dedicó a ello, sobre la protección que tenían los edificios en distintos planeamientos en las distintas ciudades de la Comunidad Valenciana. Efectivamente, muchos de ellos sin ninguna protección, otros con una protección muy débil, y lo pusimos en conocimiento de todos los ayuntamientos. Este fue un primer trabajo que ya tenía la intención en aquel momento de tratar de presentar en su día 2, 3, 4 ejemplos, edificios capaces de ser declarados BIC. Entre tanto, ha habido esa reflexión profunda de la ponencia de Alberto en la Academia, que hicimos la sección de arquitectura nuestra y luego la Academia, en el sentido de ver los problemas que plantearía su posible
conflicto de intereses entre una declaración y la afección a comunidades de propietarios, sobre todo en elementos, digamos, de vivienda plurifamiliar. Bien, bueno, yo no tengo, antes de dar la palabra a Alberto, que me la ha pedido, se abre el diálogo. Yo simplemente, por no ser el único que no ha dicho nada respecto al trabajo, simplemente está ahí en el libro y fue una reflexión sobre la topología de nuestra ciudad, analizando el desarrollo y los cambios fundamentales y los elementos definitorios de la estructura urbana actual, y con ciertas, digamos, visión de lo que fueron el proceso de creación de los espacios urbanos a partir de los espacios iniciales históricos, ¿no? Bien, simplemente era llevar también a los estudiantes que pudieran tener interés en el libro y en esas conferencias, pues el ver cuál es la estructura de nuestra ciudad en la que vivimos y vamos a desarrollar el trabajo como arquitectos. Bien, entonces pues podemos pasar al coloquio abierto. Me parece que la primera mano pedida era la de Alberto, que ya no la veo. Sí, sí. Sí, eres tú, Alberto, pues adelante. Sí, sigo siendo, sí. Por ahora soy. Oye, vamos a ver, yo quería una intervención de coloquio. En primer lugar, evidentemente, por dar las gracias a Carmen. El hecho de haberle remitido el texto lo conoce nuestro presidente desde el momento que fue público. Yo creo que está a disposición de cualquiera y que nosotros creo que lo tendremos en la web nuestra sin ningún problema. Lo que sí que es verdad que la sección de arquitectura se ha puesto las pilas y, por llamarlo así, con diferentes velocidades, ha ido abordando temas que tenía, por decirlo así, una vinculación muy directa con todo lo que es el movimiento moderno. El movimiento moderno no ha sido aún aceptado como tal por la sociedad, aceptado como un movimiento, como una parte de nuestra propia historia, con nuestro propio patrimonio. Y ahí es donde creo que enlazaría con el contenido de formación de las jornadas. No se trata de hacer una formación de arquitectos para arquitectos, sino se trataría de hacer una formación social sobre la arquitectura y sobre el papel que la ciudad y la arquitectura tienen en nuestra vida. Ahí sí que hay un campo importante de invitación a levantar la vista al pasar por la ciudad, al conocer qué es Blasco Ibáñez, por ejemplo, al conocer qué es la calle San Fernando, al conocer qué es la Plaza de la Reina hoy, a conocer qué es la Plaza Redonda, es decir, a intentar conocer el entramado en el que estamos viviendo, siendo conscientes del valor cultural que tiene y lo que significa nuestra identificación como tal. Si conseguimos abrir brecha, que se crea la sociedad, y evidentemente este es el papel más importante, terminará creyéndoselo la administración. Y nosotros, la administración, como entidad más vinculada a una relación consultiva casi permanente, tenemos esta obligación de sugerir, dar, plantear y vocear como portavoces de inquietudes urbanas que aquí se pueden estar dando. Yo he insistido en el tema en mi ponencia sobre los espacios públicos porque creo que es una asignatura pendiente importantísima, importantísima. No hemos tenido suerte, y lo insisto otra vez, ni en la Plaza La Virgen, ni en la Plaza La Reina, ni en la Plaza del Ayuntamiento, y espero que terminemos encontrándonos a nosotros mismos en una nueva identidad. Lo que no podemos es volver atrás, lo que no podemos es lamentarnos, lamiéndonos las heridas del pasado. Y ahí, en esa vía, la ponencia habla de este tema. Y lo mismo diría ahora que ha surgido esta conversación y que Carmen con tanta amabilidad ha vuelto a sacar, diría del movimiento moderno. Tenemos ejemplos importantes que
debemos de estar orgullosos de disponer de ello. Y hay que reconocer que los dos ejemplos citados, por ejemplo, de la Finca Roja y de las artes gráficas, los propios habitantes de ellos han sido los primeros en plantear la belleza, la feliz experiencia de vivir allí. Queda alejado aún el tema sobre lo que está pasando en Blasco Ibáñez. En general estoy hablando, desde unas facultades a medio derribar sin saber cuál es su recambio, hasta un futuro de determinados edificios de equipamiento que no pueden resolverse densificando progresivamente sus espacios abiertos. En este sentido, yo creo que se enlaza muy bien una inquietud y otra, y yo invito evidentemente a la escuela a que, de acuerdo con la gente más interesada en ella, y yo creo que la academia somos unos de ellos, podamos seguir tratando temas de semejante interés. Muy bien, de acuerdo, muchas gracias. Tiene ahora la palabra Paco Taberner, que la ha pedido. Paco, adelante. Sí, bueno, no sé si ya se me ve o no. Sí, sí. Sí, vale. Pues yo quería denunciar un poco la situación de falta de sensibilidad con estos temas, que bueno, que podéis pensar que es una opinión, pero más que una opinión os voy a dar un dato desde, quizá por mi deformación profesional de haber estado en el Departamento de Legislación muchos años, el retraso o la marcha atrás legal que tenemos en la protección del patrimonio. Cuando se hace la famosa LRAU, hay un artículo en el que dice que la Generalitat, así en general no precisa, hará un inventario de todos los edificios de la comunidad protegidos por el patrimonio. En aquel momento, que yo creo que llevaba la sección cultural del colegio, cité a los directores generales de patrimonio y de urbanismo, sí, urbanismo era, y les dije que quién de los dos lo iba a hacer, o si lo iban a hacer los dos. Se miraron a la cara y ahí se acabó el tema. Después de la LRAU vino la LUB, se mantuvo el artículo, por supuesto no se hizo el inventario. Después vino la LOTUB, y la LOTUB todavía en el último borrador que yo leí aún se mantenía, pero en el texto final ha desaparecido. Es decir, que en estos momentos, aunque nadie lo impide, desde luego no existe esa indicación legal de que la Generalitat haga ese inventario. Con lo cual, pues bueno, pues esa protección, aunque nadie impide, evidentemente hay muchos redactores de planeamiento que en sus catálogos ponen edificios de arquitectura moderna, pero no hay un catálogo general que, si queremos decir, darle a una tecla y preguntar ¿cuántos edificios tenemos de ladrillo visto de los años 50? Pues tenemos que ir a ver cada uno de los catálogos de cada uno de los municipios y ver qué es lo que hay en cada uno de ellos. Eso en esta época que todo está digitalizado y con grandes inventarios, me parece que estamos en nuestra comunidad con un atraso tremendo, y que, bueno, yo por lo menos ante los interesados que estáis aquí quería ponerlo de manifiesto, y el que pueda hacer algo, pues si quiere empujar siempre me tendrá a su disposición. Muy bien, gracias. Le doy la palabra a Maite Palomares. Hola, buenas tardes. Está abierto ya el debate, ¿no? Sí, sí, sí. Adelante. Bueno, pues nada, yo simplemente lo primero que quería, por supuesto, es felicitar a la Academia por esta jornada, ¿no? Por esta actividad, que como todos los demás compañeros han nombrado y han estado comentando, la oportuna que ha sido.
Felicitar también a Javier como director del Departamento de Composición, porque sé que también ha sido, junto con la Academia, el impulsor de esta actividad. Verdaderamente hace mucha falta. También quería desde aquí felicitar al presidente de la Academia, porque no solamente simplemente por ratificar un poco lo que él ha dicho al principio de esto, ¿no? Las facilidades que la Academia pone para poder hacer actividades junto con el resto de profesionales y junto con el resto de instituciones. Soy consciente y puedo dar fe de que cualquier otra actividad que le hemos planteado al presidente y a la Academia en general ha estado completamente abierto para darnos todas las facilidades que se puedan realizar. Estoy hablando, por ejemplo, de la exposición de Piranesi, que hemos intentado preparar, la hemos hecho virtual y que espero que cuando la pandemia nos lo permita, hacerla directamente en la escuela, así como organizar las jornadas que en torno a esta exposición queríamos hacer. Pero mi intervención ahora principalmente era, pues porque como estábamos hablando del tema de la arquitectura del movimiento moderno, pues antes de que, como en el libro se hablaban había distintos ámbitos, distintos momentos históricos en los cuales se ha hablado, antes de perder el hilo del patrimonio de la arquitectura del movimiento moderno, sí que quería decir que, bueno, que pienso que desde la universidad, en mi caso como profesora de la Escuela de Arquitectura, del Departamento de Composición, y también sobre todo del máster de patrimonio, creo que también tenemos esa responsabilidad de trabajar en esta materia y de darla a conocer a los estudiantes de una manera más relacionada tanto con la docencia como con la profesión. En el máster de patrimonio, que depende ahora mismo, la directora es Camila Mileto, profesora de nuestro departamento, se ha empezado a abrir una asignatura, que es la asignatura de Patrimonio Moderno. Yo soy responsable de esa asignatura y, por supuesto, estoy encantada y emocionada de ver cómo la Academia se está involucrando con esta materia y está dando lugar a todo este debate que estamos viendo hoy y abriendo al resto de los alumnos y al resto de la sociedad este tema que creo que además ahora es muy oportuno, puesto que hace poco, ahora como son 2 o 3 años, se ha elaborado el Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del siglo XX, del cual yo creo que ahora mismo es un gran apoyo que podemos tener para exigir a las instituciones valencianas que apoyen, que protejan este patrimonio que tenemos nosotros. Y simplemente quería decir que desde la Escuela de Arquitectura, como profesora del máster y como profesora de la asignatura de Patrimonio Moderno, que me ofrezco a colaborar y a realizar cualquier actividad que desde aquí se considere oportuna, que mi completa disposición para colaborar en estas actividades. Y felicitaciones otra vez. Muy bien, muchas gracias, Maite. Tiene la palabra Fernando Vegas ahora. Apagad luego la manita conforme vayáis terminando. Hola, a ver. Bueno, dicen que mal de muchos consuelo de tontos, pero es que al final la misma dinámica destructiva del patrimonio moderno la podemos reflejar en toda la historia de la arquitectura de la ciudad. Es decir, que es difícil a lo mejor imaginarse un mundo en un mundo ideal. A lo mejor la ciudad podía ir conservando, digamos, sus estratos históricos y conforme fuera ensanchándose, pues que incorporar esos nuevos estilos, esas nuevas formas de arquitectura en esas nuevas capas de una cebolla, pero no es así, porque siempre ha habido inserciones violentas dentro de lo que es la trama urbana. En algunos sitios o en algunos momentos de la historia de una manera como muy ferviente y muy, qué es lo que se creía que era lo bueno para la ciudad, pero ahora mismo que a lo mejor ya tenemos un punto de valoración para todos los estratos, de todas las capas, de todos los estilos de la ciudad, pues es que también podríamos hablar del propio Guastavino, porque la casa donde nació Guastavino ha desaparecido, la casa donde vivió Guastavino ha desaparecido. El único edificio que probablemente diseñó Guastavino en Valencia ha desaparecido, o sea, pero que al final estamos un poco en lo mismo. Es decir, yo creo que es una lección a aprender en todas partes, en toda la ciudad. Es decir, es tratar un poco de conservar lo que tenemos y reservar, digamos, la parte de la periferia para la proyección de nueva arquitectura. Así seguro estaríamos seguros
de no perder por el camino cosas de las cuales lamentarse posteriormente. Muy bien. Bueno, yo no sé si alguien más quiere pedir la palabra, pero no veo ninguna mano de ningún joven arquitecto o estudiante de arquitectura. Me gustaría también que alguien participara y pudiera expresar su opinión desde su situación personal, profesional o estudiante, porque sería interesante. No vayamos a estar enviando unos mensajes a quien a lo mejor no tiene mayor interés. Yo pienso todo lo contrario, pienso que tienen todo el interés del mundo, pero sería bonito que alguien reflejara aquí un poco su impresión, no tanto de lo que hemos dicho del libro, sino su impresión sobre la ciudad, su impresión sobre la enseñanza de la arquitectura. Miriam Alonso tiene la palabra. Muy bien. Buenas, bueno, yo soy estudiante y quería, bueno, es que me ha gustado mucho lo que ha comentado un poco, bueno, se ha comentado ahora al final, de que la frase que ha dicho Carmen, de que algo no se valora, o sea, que si algo no se valora, la sociedad no lo protege, ¿no? Y también que Alberto sí también lo ha comentado un poco. Entonces, mi pregunta, o sea, tenía una pregunta y es que se están haciendo, o sea, de verdad existe esa preocupación por parte de los arquitectos también de que la sociedad aprenda, ¿no? De enseñar a la sociedad también un poco, porque claro, sí, es verdad que nosotros podemos hacer lo que podemos hacer. Llega un momento en que muchas de las relaciones, o sea, que la intervención también no es solo nuestra, sino que es también de la sociedad. Entonces, si la sociedad no tiene como una base desde donde poder, como, no sé, una base desde, desde la que pueda de verdad juzgar, ¿no? Y aportar también, porque supongo que también tendrán cosas interesantes que aportar. Pues eso, mi pregunta es si se están haciendo actividades o charlas para que la sociedad también aprenda y se involucre. Bien, no sé, no me toca a mí responder a todo. Yo me gustaría que respondiera Javier, que ha pedido la palabra mejor. Adelante, Javier. Sí, aprovechando la interesante cuestión que ha planteado también Miriam desde el alumnado que ha estimulado Álvaro. La verdad creo que sí, como lo ha dicho también muy bien Alberto Peñín, es muy importante llegar a la sociedad y tenemos que hacer más. Yo creo que tanto la academia, el Colegio de Arquitectos, la universidad lo intentan, pero es un camino en el que debemos de ir a más, porque es que se puede producir un círculo virtuoso en la medida en que nosotros transmitamos el conocimiento de la buena arquitectura histórica, moderna, incluso la más contemporánea, porque así la sociedad la va a valorar y va a generar mejor ciudad. Porque esto lo han recordado siempre los grandes, desde Álvaro Alto, hasta Fernando Tábora, la importancia de la educación de la sociedad, porque la ciudad la hacemos entre todos, los promotores, el que se arregla su chalet, y la ciudad la hacemos entre todos. Entonces, si no llegamos ahí, estamos quedándonos cortísimos. Entonces, tenemos que llegar también como lo hizo la Bauhaus, que se abría a la sociedad para enseñar sus cosas, para tener jornadas de acogida. Hemos de ser creativos, y aquí yo estimulo a mis amigos de la academia, también mis compañeros de universidad, qué más cosas podemos hacer, y aquí los alumnos también podéis tener ocurrencia, porque sois felices intermediarios entre la arquitectura, vuestras familias, vuestras amistades, no arquitectos. ¿Qué actividades podemos generar para llegar a la sociedad? Pero yo recojo este envite que tanto lo ha dicho Alberto como Miriam, que tenemos que trabajar en próximas jornadas de la manera que lleguemos más a la sociedad. Se está grabando como tantas iniciativas, como tantos actos de la universidad, esta sesión también lo publicitaremos desde la academia, desde la escuela, para lanzar este mensaje. Pero sí, hemos de generar jornadas que lleguen a arquitectos, a estudiantes, pero también al elemento social. Empresarios, políticos, vamos a ver qué se nos va ocurriendo.
Muy bien. ¿Alguien más quiere participar en el coloquio? Son las 8:30, damos hora y media de sesión. Es un tiempo correcto, suficiente, salvo que haya alguna aportación por mi parte. Aitor Tronc. Muy bien, gracias. Aitor, adelante. Hola, buenas. Mire, a mí me gustaría hacer una charla. Yo no he podido, bueno, una charla no, o sea, un comentario. No he podido estar en todo el coloquio, porque he venido tarde de trabajar, entonces me he incorporado cuando he llegado. Y me gustaría comentar el caso de, no sé si se habrá hablado algo, pero no sé si lo sabrán, ¿no? Pero el edificio sí que lo conocerán, es la Colonia Ducal de Gandía. No supongo que lo conocerán, pero es una cuestión de que, hablando de todo esto del tema de que se ha perdido mucho patrimonio del movimiento moderno, este edificio ahora mismo se está planteando la posibilidad de modificar el plan parcial para construir un hotel en medio de la colonia. Entonces, bueno, me gustaría dar a conocer la situación para tratar, bueno, pues de evitar lo que pueda ser posible que eso se lleve a cabo. Bien, gracias. Yo creo que tenemos un compañero, Alberto Peñín, que conocerá el tema sin duda y le pediría una respuesta sobre este tema. ¿Qué sabe él y qué se prevé que puede ocurrir? Alberto, ¿me oyes? Te oigo y además es una intervención oportunísima en la medida de que hace 3 días sencillamente se ha abierto un plazo de una consulta previa a la ciudadanía sobre una propuesta sobre la mesa que evidentemente no cumple la legalidad desde el momento que requiere una modificación del planeamiento vigente. No quiero adelantar una posición personal que he escrito y que voy a remitir a la prensa mañana o pasado, y que de alguna forma rompe una nueva lanza sobre el contenido, el valor, la significación que tiene la arquitectura moderna, pero además la significación que tiene para la ciudad de Gandía y la playa, una pieza singular, totalmente representativa de una forma de actuar que desgraciadamente no ha continuado y cuyo intento de intervenir sobre ella no entiendo por qué tiene que estar relacionado con una ruptura de lo que es su configuración y su organización. El que haya planteado la adquisición de ese inmueble actual debía conocer los límites, y si no, se lo tenía que haber dado a conocer el propio ayuntamiento. Lo que no puede plantearse es actuar en la lonja como si estuvieras actuando en una parcela del ensanche. Y en este caso hay que reconocer que la arquitectura moderna tiene no el valor evidentemente tan importante como el que he citado, pero sí que hay otros edificios que requieren un respeto, como en este caso requiere el edificio y el conjunto de la Colonia Ducal, donde en este momento se está planteando su futuro importante y el cual creo que es muy interesante la participación de todos aquellos que estemos interesados. Yo, como digo, personalmente me comprometo y he hecho ya un texto que dejo siempre enfriar 2 o 3 días antes de remitirlo para no cometer algún que otro error que después lamentara no haber repensado más. En cualquier caso, agradezco la cuestión planteada y digo que ojalá muchos de vosotros estudiantes que estáis aquí presentes este tema os interesara, y yo me brindo, evidentemente, soy de allí, me brindo a ayudar a daros a conocer o a comentaros mi opinión concreta sobre los temas que allí se plantean. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por todas estas aclaraciones y tu ofrecimiento para profundizar en el tema. No deja de ser un punto
fundamental, porque a partir de una modificación que destroce o cambie la estructura, la dificultad siempre está en las adaptaciones, porque todas las cosas pueden necesitar una puesta al día, pero con el respeto de lo que fue fundamental en cuanto a sus espacios y a la configuración, digamos, del conjunto, en particular de un edificio el mismo. Entonces, pues no sé si es ya la hora de cerrar el coloquio ni cuánto tiempo más tenemos. Como he dicho antes, tenemos hora y media larga. Y Javier, te preguntaría si te parece que cerremos o damos una última oportunidad para cualquier participación. Carmen, adelante, Carmen. Vamos cerrando, sí. Pero vamos cerrando, Carmen, sí. También ya muy ajustado todo. Muy breve, solamente decirle también a Alberto que efectivamente el tema de la colonia ducal se ha planteado con toda su alarma a Docomomo. Docomomo Ibérico ya tiene noticia y ya hay en marcha alguna actuación. Es decir, que no sé si ya se ha enviado la carta, pero lo digo para tranquilidad de todos, aunque yo soy muy escéptica respecto al resultado final, porque soy muy pesimista con ese tema, pero sin embargo sí que tengo que decir que me parece magnífico cualquier iniciativa, pero que también que sepáis que Docomomo ya está en ello. Gracias. Muy bien. Pues muchas gracias. Pues Javier, un poco tú y yo cerramos, yo como coordinador del coloquio y tú como organizador del fondo de estas sesiones. Por mi parte, muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias también el interés de entrar y hacer ágil el coloquio con la presencia también de algún estudiante, como ha sido esta parte final. Y por mi parte, yo ya también cierro y dejo a Javier para concluir con unas palabritas finales esta sesión. Muy bien, gracias Álvaro, gracias por tu buena labor de moderación que se ha conducido muy agradablemente y a la intervención de todos, alumnos incluidos. Yo creo que esto es importante, es decir, generar diálogo y debate vivo, porque además el diálogo genera ideas y sinergias intelectuales y prácticas. Ya nos han salido como deberes, ¿no?, para las próximas jornadas. Y el ser humano, que es persona, pero al mismo tiempo ser social, se enriquece mucho en los encuentros, sobre todo cuando hay diálogos solventes e interesantes. Diálogos solventes que buscan también reafirmar nuestra cultura, pero también proyectarnos en acciones concretas de llegar a la sociedad y llegar más a la cultura nacional e internacional desde aquí, desde Valencia. Entonces, yo soy muy feliz de lo que aquí hemos asistido, la presentación del libro, pero lo que, digamos, la vida intelectual y práctica que puede generar un libro u otros sistemas como este de encuentro. Simplemente decir, pues, que vamos a continuar en esta feliz tarea iniciada con el apoyo del alumnado en aspectos generales, concretos, como ha dicho también Alberto, Paco Taberner, que han hecho sus ofrecimientos. Vamos a crear sinergias de buena cultura arquitectónica para el bien de la arquitectura en general y de la sociedad. Bueno, pues nada, ha sido un gratísimo encuentro y creamos, digamos, un inicio de otros ulteriores que irán viniendo. Gracias a todos por mi parte. Y saludos. Adiós. Adiós a todos. Adiós. Adiós, adiós. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós a todos.